Hola, hoy te doy la bienvenida a este tutorial de cómo hacer la puntada de gaviado. Es muy práctico para hacer puntadas de decoración o en este caso también lo puedes usar para hacer dobladillo. Y aquí algo importante que quiero dejar en claro, voy a comenzar a hacer una demostración y vamos a introducir, y aquí yo ya tengo insertado un hilo blanco y tengo el nudito en la parte de abajo. Entonces digamos que esta va a ser la parte de nuestro dobladillo. Yo he cortado un pedazo de tela para la demostración nada más. Y aquí ya está planchado, supongamos que esta es la bastilla de algún pantalón o de alguna falda. Y entonces comenzamos en la esquinita por la parte de abajo, el nudito nos queda abajo. Para eso yo ya planché mi dobladillo. Y aquí una cosa muy importante, por lo general el punto gaviado lo tenemos que hacer como en diagonal, ir formando cruces. Entonces aquí lo ideal para formar nuestra primera cruz es meter la aguja y que llegue como que nos regresamos una puntada atrás, así de esta manera, y sale aquí. Ahora, de ahí nos vamos a venir en diagonal, proyectamos una diagonal hacia acá y agarramos solo un poquito del dobladillo sin agarrar la parte de abajo. Así estaríamos formando nuestra primera cruz, pero ojo aquí, la primera puntada que yo di de aquí, pues obviamente no se nota porque está por abajo del dobladillo. La segunda puntada que yo di, sí metí la aguja y prácticamente pasó por la parte de abajo. Lo ideal obviamente es que no se vea nuestra puntada, entonces esta puntada que estamos regresando hacia atrás para que forma nuestra primera cruz, sí es ideal que lo hagamos o lo aprovechemos aquí en la costura. Supongamos, bueno, aquí mi tela está muy pequeña, pero supongamos que esta es la pata de un pantalón. Entonces digamos que por lo regular tenemos aquí 1 centímetro de costura y tenemos planchado esto. Tenemos nuestra costura abierta. Entonces es ideal ahí comenzar lo más que puedas pegado para que al momento de que regreses tu puntada pues no se vea. O la otra opción, mira, fíjate aquí que aquí ya se ve esta puntada. Lo ideal es que no se vea. Ahorita la voy a quitar y te voy a demostrar simplemente pues cómo se vería si no hacemos ese procedimiento. Porque pues lo ideal es que nos quede un terminado pues muy pulido, que no se vea obviamente nada. Podemos aprovechar las costuras, pero pues si no estarías empezando tu puntada así. Metemos por la parte de abajo y ahora sí vamos a comenzar a hacer el primer tachecito. Entonces de aquí de donde lo metimos nosotros, proyéctate una diagonal así muy ligera hacia la parte de arriba. Y ahí es de donde vas a estar agarrando una pequeña hebra lo más finito que se pueda. Recordemos, creo que la cámara sí se enfoca bien. Aquí solamente agarré una pequeña hebra de la tela. Y con mucho cuidado sacamos nuestro hilo. Solo estamos agarrando una parte del pantalón. Bueno, o de la bastilla que tú estés haciendo en este caso. Y ahora nos vamos a ir hacia abajo. Y agarrando solamente un poquito también. Fíjate que no estamos agarrando la parte de abajo. Y lo sacamos. Ten mucho cuidado de no enredar pues tu hilo porque luego ya es muy difícil deshacer los pequeños nuditos y ahí vas jalando poco a poco sin presionar tanto también para que no te quede pues una puntada apretada. Si te queda una puntada apretada pues tu dobladillo se va a ver pues todo fruncido. Y fíjate cómo aquí ya se va a formar el primer tachecito. Y agarramos también solo una pequeña hebra, lo más delgadito que se pueda. Así se ve el primer tachecito. Fíjate aquí cómo se ve la diferencia. Aquí no se ve el primer tache formado, ya que agarré mi primera puntada aquí súper delgadito. Y fíjate que por la parte de acá no se nota nada. Sin en cambio, si lo haces como la primera que te enseñé, donde tienes que regresar para hacer tu primer punto, pues sí, obviamente forzosamente tienes que meter la aguja hacia abajo para esconder el hilo de acá arriba. Entonces te digo que puedes aprovechar ahí la costura de 1 centímetro que tenemos. Y posteriormente siempre proyéctate una diagonal. Aquí vamos en diagonal hacia abajo. Agarramos solamente un poquito nada más
Siempre asegúrate de no estar agarrando la parte de abajo. Y sacamos el hilo. Lo acomodamos bien, a veces se nos llega a mover más un hilo que otro. Y aquí ya se va a hacer la segunda cruz, entonces formamos la siguiente cruz. También agarrando solamente una pequeña hebra. Y así nos vamos a ir con todo. Vamos a proyectarnos una diagonal. Vamos a meter la aguja y sacamos. Y nuevamente proyectamos en diagonal hacia arriba. Y aquí sí es donde vamos a agarrar una pequeña hebra de la prenda, pues para asegurar nuestro dobladillo. Y así nos vamos con todo el procedimiento. Si se te es un poco difícil, tranquilo, yo sé que al principio como que cuesta, como que te enreda más que nada ir proyectando los tachecitos y las distancias. Por ejemplo, yo diría que ahorita está más o menos a una distancia, pues sí, unos tachecitos medios, porque podemos hacerlo mucho más finito si quisiéramos. Y obviamente si tú quisieras, no sé, deprisa hacer un dobladillo súper rápido, que no es lo ideal, pues puedes dar las puntadas más largas, hacer el tache más largo, algo así. Entonces vas a calcular más distancia. Y sacas tu aguja. Y nuevamente mides una distancia más larga y sacas la aguja. Aquí solamente agarramos una pequeña hebra, siempre pasando por abajo la aguja de este hilo para que se forme nuestro tache. La aguja va por debajo al momento de que haces el cruce. Ya he cosido hasta la final de mi dobladillo y fíjate cómo en la parte de acá no se nota nada, se ve un dobladillo muy limpio. Y ya que llegas hasta el último tachecito y al final de la costura, pues aquí haces un remate normal, metes la aguja y das 2 vueltas y sacas tu aguja y aprietas muy bien ahí. Y ahora sí ya podemos cortar el hilo de ahí. Y así es como nos queda. Si te gusta, puedes dejarme un like, compartirlo y darme un comentario. Recuerda que si quieres hacer este gaviado o este punto pues más abierto o más chiquito, lo puedes hacer. Simplemente al momento de dar la diagonal, pues trata de cerrarlo un poquito más. No lo des hasta acá, sino que regresa la aguja un poquito antes. Y así sucesivamente con cada puntada.